30 de diciembre de 2006. Mientras el mundo se preparaba para celebrar la llegada de un nuevo año, Irak vivía uno de los momentos más controvertidos y dramáticos de su historia reciente. Aquel sábado de madrugada, a las 6 de la mañana hora local, Saddam Hussein, el hombre que gobernó el país con puño de hierro durante 24 años, sería ahorcado. Esta no sería solo una ejecución más, sería un espectáculo transmitido al mundo entero, un ajuste de cuentas histórico que dividiría opiniones, generaría protestas internacionales y marcaría para siempre la memoria colectiva de una nación desgarrada por la guerra. Para entender la magnitud de aquel momento, necesitamos volver en el tiempo. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti nació el 28 de abril de 1937, en la pequeña aldea de Tikrit, al norte de Bagdad. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la violencia. Frecuentemente golpeado durante su niñez, crecería para convertirse en uno de los líderes más temidos del siglo XX. En 1979, tras años como vicepresidente, Saddam finalmente asumió el control total de Irak, e inmediatamente mostró su verdadero rostro. 15 días después de tomar posesión, una supuesta conspiración fue descubierta dentro del partido Baas. La respuesta de Saddam fue brutal. 34 personas fueron ejecutadas, incluyendo a sus colaboradores más cercanos. Lo que siguió fue un régimen totalitario inspirado en Stalin. Retratos, estatuas y murales de Saddam tomaron cada esquina de Irak. Él se presentaba como un islámico devoto y padre de la nación, mientras sus servicios de inteligencia perseguían, torturaban y eliminaban cualquier oposición. Se estima que entre 250.000 y 290.000 iraquíes fueron asesinados durante su gobierno. Las atrocidades fueron sistemáticas. En 1988, durante la campaña Anfal contra los kurdos, entre 50.000 y 182.000 personas fueron masacradas. En la ciudad de Halabja, armas químicas fueron usadas contra civiles, matando a cerca de 5.000 personas en un solo día. Mujeres embarazadas, niños, ancianos, nadie fue perdonado. Pero fue un evento específico, ocurrido el 8 de julio de 1982, el que sellaría el destino final de Saddam. Aquel día, él visitaba la pequeña ciudad de Dujail, ubicada a 65 kilómetros al norte de Bagdad. Durante el paso de la comitiva presidencial, miembros del partido Dawa, chiitas opositores al régimen, realizaron un atentado contra el dictador. Saddam sobrevivió, pero su venganza sería desproporcionada y cruel. La respuesta fue inmediata y brutal. Dujail fue completamente aislada. En las horas siguientes al intento de asesinato, cerca de 150 personas fueron ejecutadas sumariamente. Huertos de dátiles, fuente de sustento de la población local, fueron destruidos, casas fueron demolidas. En los días siguientes, cerca de 1.500 personas fueron arrestadas, incluyendo mujeres y niños. 148 hombres y adolescentes fueron llevados a Bagdad, torturados y, tras un juicio fraudulento, ejecutados. Durante años, Saddam pareció intocable. Sobrevivió a la guerra contra Irán en los años 80, a la invasión de Kuwait en 1990 y a la subsecuente Guerra del Golfo en 1991. Pero todo cambiaría en 2003. El 20 de marzo de 2003, bajo el pretexto de que Irak poseyera armas de destrucción masiva, alegación que más tarde se probaría falsa, Estados Unidos lanzó la operación Shock and Awe, conmoción y pavor. Bagdad fue bombardeada. Las fuerzas iraquíes rápidamente colapsaron. El 9 de abril, la estatua de Saddam en la Plaza Firdos fue derribada, transmitida en vivo por la televisión mundial. Pero, ¿dónde estaba Saddam? Durante meses, el dictador permaneció escondido, evadiendo la mayor cacería humana de la historia moderna. Grababa mensajes en audio convocando a la resistencia contra los ocupantes americanos, pero su ubicación era un misterio. La respuesta llegó el 13 de diciembre de 2003. Fuerzas americanas recibieron una denuncia sobre una granja próxima a la ciudad de Tikrit, tierra natal de Saddam. Durante la operación Red Dawn, los soldados registraron la propiedad y encontraron algo inusual: un agujero en el suelo, cubierto con ladrillos y tierra, camuflado junto a una cabaña de barro. Dentro de aquel espacio minúsculo, apenas mayor que un ataúd, estaba el hombre que un día gobernó con lujo y poder absolutos.
Saddam Hussein fue encontrado sucio, con barba larga y desgreñada, usando ropas simples. Junto a él, $750,000 en billetes de 100, 2 rifles AK-47 y una pistola. El hombre conocido como el León de Bagdad estaba ahora escondido como una rata. Las imágenes de su captura conmocionaron al mundo. El dictador fue sometido a un examen médico humillante transmitido por televisión, donde un médico americano inspeccionaba su boca y cabello. Era una inversión completa de poder. El hombre que mantenía retratos gigantescos de sí mismo por todo Irak ahora era expuesto en su forma más vulnerable. Saddam fue entonces llevado al Tribunal Penal iraquí, establecido específicamente para juzgarlo. El juicio comenzó el 19 de octubre de 2005, en la zona verde ultrafortificada de Bagdad. Pero este no sería un proceso común. Saddam, incluso en condición de prisionero, intentaba mantener su postura de líder. Se negaba a reconocer la legitimidad del tribunal, interrumpía constantemente las sesiones y provocaba a los jueces. Durante las 39 sesiones del juicio, testigos relataron las atrocidades cometidas en Dujai. Mujeres lloraron al describir las torturas sufridas en las prisiones de Saddam. Hombres mostraron las marcas permanentes dejadas en sus cuerpos. Documentos probaban que Saddam había ordenado personalmente las ejecuciones y firmado las sentencias de muerte. El 5 de noviembre de 2006, el veredicto fue anunciado. Saddam Hussein fue considerado culpable de crímenes contra la humanidad por la masacre de Dujai. La sentencia: muerte por ahorcamiento. Cuando el juez Rauf Abdel Rahman leyó la condena, Saddam gritó: «¡Larga vida a Irak! ¡Larga vida a la nación árabe! ¡Abajo los traidores!». Los abogados de Saddam apelaron, pero el Tribunal de Casación de Irak confirmó la sentencia el 26 de diciembre. La ejecución debería ocurrir en un máximo de 30 días. La fecha fue fijada: 30 de diciembre de 2006, el primer día del Eid al-Adha, la festividad musulmana del sacrificio. La elección de la fecha fue extremadamente controvertida. Ejecutar a alguien durante una de las celebraciones más sagradas del Islam generó indignación. Críticos argumentaban que esto solo serviría para inflamar las tensiones sectarias entre chiitas y sunitas que ya desgarraban el país. Los últimos días de Saddam fueron marcados por una calma extraña. Él pasó su tiempo leyendo el Corán, escribiendo poesía y reflexionando sobre su legado. Rechazó usar una capucha durante la ejecución, diciendo que enfrentaría la muerte como un hombre. En sus últimas conversaciones con guardias, mostró resignación pero también desafío. Cuando le preguntaron si tenía miedo, supuestamente respondió: «¿Miedo de qué? He estado listo para esto desde hace mucho tiempo». En las primeras horas del 30 de diciembre, Saddam fue transportado al lugar de la ejecución, un edificio que irónicamente había sido usado como sede de los servicios de inteligencia de su propio régimen. El lugar estaba ubicado en el vecindario de Kadimia, un área predominantemente chiita de Bagdad. La sala de ejecución era pequeña y austera. La horca había sido instalada en el centro. Alrededor había aproximadamente una docena de testigos oficiales, guardias y funcionarios del gobierno iraquí. Lo que nadie esperaba era que uno de los presentes llevaba un teléfono celular escondido, un detalle que cambiaría completamente la narrativa de lo que estaba por ocurrir. Saddam entró en la sala vistiendo un abrigo negro sobre una camisa blanca y pantalones oscuros. Su postura era erecta, su expresión desafiante. A pesar de estar a momentos de la muerte, él intentaba proyectar dignidad y control. Las cámaras oficiales registraban todo. El gobierno iraquí quería documentar este momento histórico. Cuando Saddam subió los escalones hacia la plataforma, algo inesperado comenzó a ocurrir. Algunos de los presentes, principalmente guardias chiitas, comenzaron a provocarlo, gritando insultos y cánticos a favor de Muqtada al-Sadr, un líder chiita cuyo padre había sido asesinado por el régimen de Saddam. «¡Muqtada! ¡Muqtada! ¡Muqtada!», gritaban. Saddam, incluso en aquel momento final, respondió con desdén: «¿Es así como hombres valientes se comportan?». Los insultos continuaron. Alguien gritó: «¡Ve al infierno!». Saddam respondió calmadamente: «El infierno es para ustedes». La soga fue colocada alrededor de su cuello. Un clérigo chiita comenzó a recitar oraciones tradicionales antes de una ejecución. Saddam, sunita, interrumpió con su propia oración: «La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah». No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta.
Los últimos segundos fueron caóticos. Mientras el clérigo continuaba rezando, Saddam repetía: Alá es grande, la nación árabe es eterna. Sus últimas palabras completas fueron: Palestina es árabe. Antes de poder terminar la frase, la trampa se abrió. A las 6:05 de la mañana, Saddam Hussein caía. El sonido del impacto fue audible. Su cuello se rompió instantáneamente. El dictador de Irak estaba muerto. Pero la historia no terminó ahí. Mientras las cámaras oficiales grababan hasta el momento de la caída, el video del teléfono celular continuó grabando. Y ese video, granulado, tembloroso, con audio claro, mostraría algo que el gobierno iraquí no quería que el mundo viera. Las imágenes mostraban el cuerpo de Saddam balanceándose, mostraban los gritos de celebración de algunos presentes, mostraban el caos y la falta de solemnidad que caracterizaron aquellos momentos finales. En cuestión de horas, ese video estaría en Internet. En días, millones de personas alrededor del mundo lo habrían visto. La divulgación del video generó una ola de indignación internacional. Organizaciones de derechos humanos condenaron la forma como la ejecución fue conducida. La ONU criticó el proceso. Líderes mundiales expresaron inquietud. Incluso aquellos que apoyaban la pena capital cuestionaron la dignidad y el timing de la ejecución. Para los sunitas iraquíes y del mundo árabe, el video confirmó sus peores temores. Esto no había sido justicia, sino venganza sectaria. Las provocaciones, los insultos, la elección de la fecha durante el Eid, todo parecía diseñado para humillar no solo a Saddam, sino a la comunidad sunita como un todo. El primer ministro iraquí Nuri al-Maliki, chiita, defendió la ejecución, pero incluso el gobierno de Estados Unidos, que había apoyado el proceso, expresó malestar con la forma como todo se desarrolló. La Casa Blanca declaró que la ejecución parecía haberse convertido en algo sectario. El cuerpo de Saddam fue entregado a su tribu y enterrado en su aldea natal de Aufsha, cerca de Tikrit, 3 días después de la ejecución. El entierro atrajo miles de dolientes, principalmente sunitas, que veían a Saddam no como un tirano, sino como un mártir de su comunidad. Las consecuencias de la ejecución resonaron mucho más allá de aquel día. En vez de traer cierre y reconciliación, la forma como Saddam fue ejecutado intensificó las divisiones sectarias en Irak. La violencia entre chiitas y sunitas se intensificó. Insurgentes sunitas usaron la ejecución como herramienta de reclutamiento, retratando a Saddam como un héroe que enfrentó la muerte con valentía. El legado de aquel día permanece profundamente dividido. Para las víctimas del régimen de Saddam, kurdos que sobrevivieron al genocidio, chiitas que fueron perseguidos, familias de Dujail que perdieron seres queridos, la ejecución representó un momento de justicia, aunque imperfecta. Ellos habían esperado décadas para ver al hombre responsable por tanto sufrimiento enfrentar las consecuencias de sus actos. Para otros, particularmente en la comunidad sunita, Saddam se transformó en un símbolo diferente. No el dictador brutal que realmente fue, sino un líder fuerte que mantenía el orden y resistía a la invasión extranjera. Esta narrativa revisionista ignoraba convenientemente las atrocidades masivas, pero ganó tracción en comunidades que se sentían marginalizadas en el nuevo Irak dominado por chiitas. El debate sobre la ejecución de Saddam toca cuestiones más amplias sobre justicia, venganza y reconciliación en sociedades post-conflicto. ¿Fue un acto legítimo de justicia o venganza sectaria disfrazada? ¿Puede una ejecución realmente traer cierre para víctimas de atrocidades masivas? ¿La forma como alguien es ejecutado importa, incluso si esa persona fue responsable por crímenes horrendos? Juristas señalan las irregularidades en el proceso, la prisa en ejecutar la sentencia, las amenazas a abogados de defensa, la interferencia política en el tribunal. Mientras Saddam era indudablemente culpable de los crímenes por los cuales fue condenado, el proceso en sí fue visto por muchos como defectuoso. Especialistas en derechos humanos argumentan que la forma como la ejecución fue conducida, con provocaciones sectarias, filmada en teléfono celular, transmitida al mundo, violó principios básicos de dignidad humana. Incluso para aquellos condenados por los peores crímenes, hay estándares mínimos que deben ser respetados. Desde una perspectiva geopolítica, la ejecución marcó un punto de viraje en la guerra de Irak. Eliminó cualquier posibilidad de que Saddam pudiera ser restaurado al poder, pero también eliminó cualquier ilusión de que el nuevo Irak sería diferente del antiguo. El sectarismo, la violencia y la venganza que caracterizaron el antiguo régimen parecían haber sobrevivido a su líder.
El video de la ejecución, particularmente la versión no oficial grabada en el celular, representa uno de los primeros ejemplos del poder de las redes sociales en transformar eventos históricos. El gobierno iraquí quería controlar la narrativa, mostrando solo las imágenes oficiales sanitizadas, pero un simple teléfono celular subvirtió completamente ese control, revelando la verdad cruda de lo que ocurrió en aquella sala. Hoy, más de 18 años después, Irak continúa lidiando con el legado de Saddam Hussein y con las consecuencias de su ejecución. El país enfrentó años de guerra civil sectaria, la emergencia del Estado Islámico que conquistó un tercio del territorio nacional y luchas continuas por construir una democracia funcional. La ejecución de Saddam no trajo la paz prometida, no cerró heridas, no reconcilió comunidades divididas. En cambio, se convirtió en otro capítulo en la larga y trágica historia de violencia y división de Irak. El 30 de diciembre de 2006 permanece como un día que encapsula las complejidades y contradicciones del Irak post-Saddam. Un momento de justicia que parecía venganza, una ejecución legal que se sintió caótica, un cierre que abrió nuevas heridas, y sobre todo, un recordatorio de que en la historia raramente hay finales simples o satisfactorios. Las imágenes de aquel día, tanto las oficiales como las del teléfono celular, permanecen como testamento de un momento que el mundo nunca olvidará. El día en que un dictador, que una vez pareció invencible, fue reducido a su forma más humana y vulnerable. El día en que la justicia y la venganza se tornaron indistinguibles. El día en que Irak ejecutó a su dictador y el mundo entero observó.